El vacío tenía memoria. En el espacio entre dos sistemas, donde los mapas dejaban de ser mapas y empezaban a ser relatos, flotaba un barco que había nacido de privilegio y había aprendido a vestir ceniza. La comandante, llamada en otro tiempo princesa por las cámaras de una época de pompa, miraba a través de un vidrio que no mentía. La oscuridad devoraba los contornos de asteroides y arrastraba restos de mundos como si fueran hojas. La nave respiraba lento, cada compresor un latido cansado, cada panel encendido un pequeño juramento de supervivencia. Un murmullo electrónico intentaba reemplazar las conversaciones que ya nadie podía sostener. Había una promesa que la seguía como un olor pegado a la piel, devolver lo que le habían quitado a la humanidad. Los humanos no rezan. Actúan. Las sombras del imperio se movían con cuidado. No eran simples máquinas, parecían organismos de diseño, criaturas con exoesqueletos traslúcidos y venas bioluminiscentes que marcaban un pulso alienígena. Los informes hablaban de estaciones que exprimían planetas hasta dejarlos secos, fábricas que convertían atmósferas en materia prima y ejércitos que no perdonaban. Lo llamaban el imperio, porque a toda expansión se le debe poner una palabra larga y suave, pero en la práctica era un sistema: extracción, aniquilación, reposición. La comandante lo conocía desde testimonios, desde el archivo donde la última canción de cuna de su madre se mezclaba con imágenes de cielos encendidos. La pantalla mostraba un fragmento de video, una playa de la Tierra, un niño que hacía un castillo y luego el fuego bajando como una marea. La comandante cerró los ojos y sintió la sal del océano en su lengua, aunque nunca había vuelto a esa playa. El universo contuvo el aliento. Un ruido metálico recorrió la cubierta, una alarma se apagó sin llegar a gritar. En su interior, la comandante contabilizaba pérdidas y prometía nombres. El imperio no solo arrebataba recursos, arrancaba historias. Dejaba huecos con bordes quemados donde antes había canciones. Ella comprendía que su misión era más que estrategia, era una exigencia moral. Si el planeta era un libro, el imperio lo hacía ceniza y vendía las palabras. La consulta de inteligencia mostró una anomalía, una configuración nodal en la red imperial vulnerable a un pulso de sincronía. Un golpe que podía desconcertar sistemas de recolección y abrir una ventana para el contraataque. Descubrirlo no fue casualidad, fue la suma de mapas robados, de pilotos que murmuraban nombres de playas soñadas y de la paciencia de una mujer que aprendió a esperar. Un plan pequeño se dibujó: no derrotar al imperio en campo abierto, sino arrancar su corazón donde menos lo esperaran, una acción de efectividad brutal, fría y precisa. Silencio y luego ruido, la tripulación tomó su lugar como si fueran piezas en una partitura vieja y dolorosa. Los humanos no rezan. Actúan. El pasado de la comandante no cabía en un simple título. Hija de linaje, educada entre seda y órdenes, había visto los reflejos de su propio privilegio en espejos gigantes. Se esperaba que comiera alimentos caros y que sus quejas fueran suaves. Pero el alma humana tiene capas y, enterrada bajo el barniz y las fiestas, existía una necesidad que no se apacigua con manjares: el hambre de propósito. El imperio, en su arrogancia, creía que la entrega de la tierra por comida bastaría para destruir la voluntad humana. Habían calculado mal. Ella recordaba tardes de lluvia en la ciudad vieja, cuando su madre pegaba sellos en sobres y le enseñaba la medida de las palabras. Recordaba también la risa de su hermano menor, que había sido menos cuidadoso con la vida y más valiente. Él había muerto en una evacuación mala. Una de esas operaciones que la historia ahora suaviza pero cuyos bordes siguen afilados. La culpa la había transformado. La princesa que esperaba sabores descubrió que lo que necesitaba no era comida para la vanidad, sino algo que llenara el hueco del recuerdo, una promesa cumplida. En la bodega de la nave había objetos que no parecían militares: un mechón de cabello recogido en un trozo de tela, un juguete con pintura descascarada, el archivo de una nana grabada que sonaba a través de un reproductor analógico. Esa nana era su mapa secreto: cuando el mundo se volvía ruido, la ponía y las notas la hacían humana otra vez.
Las tripulantes escuchaban sin preguntar, habían visto demasiado para pedir explicaciones. El vínculo entre ellas no necesitaba palabras. Era un silencio compartido, una comprensión de por qué luchaban. Ecos de la tierra se asomaban en sueños, el crujir de hojas, el olor a café en una mañana húmeda, la voz de un niño llamando mamá desde un patio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Reunió aliados donde nadie pensó buscarlos, colonias ocultas, enjambres de refugiados que habían aprendido el arte de desaparecer, científicos exiliados que habían perdido patria y familia. No todas las manos eran humanas, algunas especies menores ofrecieron soporte logístico, conocimientos de ingeniería biológica y rutas de evasión. Fue una coalición de desesperados y orgullosos. La comandante aprendió a mezclarse con ellos, a escuchar con la impaciencia que hace falta para no quebrarse. El plan se tejía con paciencia militar y dolor personal, una flota pequeña, velas como cicatrices, cada nave con su historia de pérdidas. La flota partió en silencio, cruzando nebulosas que parecían telas de órganos vivos, buscando la sombra del nodo. En la bodega principal, la bandera de la vieja tierra, quemada en un borde, estaba doblada sobre una caja de herramientas. Sus manos la tocaron como quien toca un nombre en una lápida. Los humanos no rezan. Actúan. Las incursiones pequeñas comenzaron como golpes de mosquito, minas magnéticas en perfiles de recolección, sabotajes en estaciones de acoplamiento, mensajes cifrados que despertaban conciencias. Cada acción venía con su precio. En una operación nocturna contra una plataforma de extracción, la comandante perdió a la que fuera su segunda, una mujer de risas cortas que guardaba fotos de un hijo que nunca conoció. La explosión fue una nota cruel que partió el aire y dejó a todas con la sensación de que la victoria cobraba en sangre. Dolor. Un llanto breve recorrió el pasillo de la nave que era más voz que sonido. En otra misión, tuvieron que sacrificar naves mayores para salvar convoys civiles. Una madre solitaria sostuvo a su hija en brazos mientras el carguero ardía con una belleza trágica y fría. Los ojos de la comandante vieron en esa escena el reflejo de la playa incendiada de su memoria. Cada decisión era un tatuaje que se hacía en carne viva. Pero la estrategia funcionaba, el imperio empezaba a ajustar patrones, a reorientar fuerzas hacia puntos que ya estaban vacíos. Ese era el objetivo, enseñar al adversario a gastar lo que no tenía. Las pérdidas se contaban en nombres y en objetos, un mechón de cabello, una taza de cerámica rota, una partitura chamuscada. En noches largas, la comandante desempolvaba las grabaciones de su hermano y las ponía en la cabina de pilotaje. Esas voces perdidas eran faros. El universo contuvo el aliento. Los informes de inteligencia revelaron algo inesperado, la configuración nodal del imperio no era homogénea. Estaba tejida con simbiosis entre biotecnología y protocolos humanos robados, había fracturas donde la terquedad humana podía meter una cuña. Fue un descubrimiento científico y una herida noble, el imperio había aprendido de los humanos y, en ese aprendizaje, había dejado puertas abiertas. Exploitar esas puertas requería sacrificios personales, operaciones de infiltración que significarían casi seguro la muerte para quienes las ejecutaran. La comandante eligió a los suyos por razones que no se podían explicar en un manual, los eligió porque cuando la vida les llamó, respondieron con nombres y no con estadísticas. En la última noche antes de la operación mayor, les regaló su promesa más privada, la nana grabada, la que decía que algún día habría alguien que dormiría sin miedo. Les dijo poco, no era su costumbre alabar lo que iban a hacer. Ellas entendieron sin palabras. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la oscuridad previa al asalto, se presentó un fantasma del pasado, la figura de un diplomático imperial que había sido su tutor en ceremonias lejanísimas. Él proponía una tregua, un intercambio de tecnología por lealtad. La oferta olía a mentira. Ella la rechazó con la fría cortesía de quien sabe que las tramas de un imperio nunca se desenredan por suerte. La traición latente era una lección aprendida, la humanidad no debía negociar su historia por comida.
La flota se dividió en tripletas de choque. Las naves menores, como cucarachas orgullosas, se infiltrarían en la red nodal, las naves medianas crearían cortinas de fuego electromagnético, las naves grandes, guiadas por la comandante, ofrecerían la distracción final. Era una coreografía mortal. Los humanos no rezan. Actúan. La noche del asalto vino sin sombras, la nebulosa que los cubría explotó en color y luz como si el propio universo quisiera interferir. Las comunicaciones se comprimieron a señales lapidarias, los motores sonaron como tambores de guerra. La comandante, en la cubierta de su fragata insignia, sintió cada respiración colectiva del personal. La estrategia se activó como cualquier arte mecánico, primero la pequeña lluvia de drones, luego la intrusión en la red nodal con códigos improvisados. Las luces del imperio parpadearon, extrañadas, como cuando alguien cambia la cadencia de una canción sin avisar. Furia. Fue una explosión de furia cocida en años. Lo que siguió fue una sinfonía brutal donde la humanidad mostró su cara más cruda. La nave nodal empezó a convulsionar, los sistemas biotecnológicos de extracción respondieron con defensas automáticas y criaturas de vigilancia surgieron como hongos de metal. Los combates fueron cercanos, tácticos, humanos contra organismos que entendían la eficiencia mejor que la compasión. Las pérdidas crecieron. Las líneas se torcieron y, en medio del caos, la comandante tomó la decisión más peligrosa, llevar su nave directamente al altar del nodo. Lanzando un pulso que sincronizara las fracturas internas del imperio y liberara la red. Sacrificio. La fragata se convirtió en linterna suicida. Ella pensó en el hermano y en la nana, vio en su mente la playa con castillos que no resistieron la marea. El recuerdo actuó como un lubricante moral, la violencia tenía que tener un propósito. Los sistemas de la fragata se sobrecargaron en una cascada de luz. En cubiertas inferiores, la tripulación chantajeó el tiempo con abrazos y palabras que no necesitaron contarse, se dijeron las cosas que el ruido y la prisa habían impedido. La comandante no lloró en público, su cuerpo lo hizo en el silencio del reactor. Explosiones de luz, chispas que se volvieron lluvia artificial, la bioluminiscencia de los invasores desfigurada por el pulso, era una pintura de guerra. La red imperial, al ser golpeada, empezó a liberarse de su estructura, estaciones que habían drenado atmósferas se quedaron mudas, cajas de extracción abrieron sus bocas como si tosieran. La sincronía que ella buscó se logró, la malla del imperio se rompió en fragmentos, incapaz de sostener la novela de la extracción. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. En el pico del conflicto, la comandante hizo una elección final, no ordenó la retirada cuando podía. Optó por quedarse y asegurar que el pulso fuera completo. Sabía que sus probabilidades de supervivencia eran mínimas. Sin embargo, aquella era la promesa que había hecho a su hermano, la promesa de no permitir que la Tierra fuera una historia sin voz. Con ese pensamiento, lanzó la última secuencia de códigos que amplificaron el pulso genético del imperio y lo convirtieron en lo que siempre había sido, una máquina con partes humanas robadas y, por tanto, susceptible a la voluntad humana. Un silencio enorme como un golpe de lino. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la luz se disolvió en polvo y las fuerzas del imperio titubearon, algo inesperado ocurrió, en cientos de mundos saqueados, pequeños focos de rebeldía que habían sido pequeñas brasas se convirtieron en incendios. La acción no solo golpeó al enemigo técnico, despertó a aquellos que habían olvidado su propia voz. Estaciones rebeldes se unieron por iniciativa propia, colonias se armaron con lo que tenían, antiguos esclavos se alzaron. La furia humana no fue una simple reacción, fue un despertador. Triunfo. Fue breve, y fue gigantesco. Cuando la niebla se calmó, la superficie del sistema mostraba heridas y semillas. El imperio no desapareció de la noche a la mañana, las estructuras tardarían en colapsar, pero la narrativa había cambiado. De ser presa a ser amenaza, el imperio descubrió que la humanidad ya no sería mercancía. La comandante, herida,
fue recogida por una pequeña lancha por tripulantes que habían sobrevivido. Su cuerpo estaba tatuado de dolor, su mirada de orgullo silencioso. En la bodega, la bandera quemada seguía doblada. La hija que una vez comió para satisfacer caprichos ahora comía para celebrar sobrevivencias. Memoria. Hay nombres que no deben perderse. En los meses siguientes, la reconstrucción fue un acto de resistencia. Colonias recuperaban atmósferas, estaciones se reprogramaban para reparar, no para exprimir. Historias que habían sido censuradas encontraron voz en canciones y en archivos públicos. La comandante viajó a mundos pequeños, ya no como princesa sino como guardiana, y en cada encuentro dejó una promesa, la humanidad recordaría. Dejó, además, algo más tangible, un archivo de la nana de su madre, distribuido en miles de copias. Cada vez que alguien la escuchaba, se reconciliaba con el pasado y encontraba fuerzas para el presente. Un niño encontró el juguete roto entre los escombros y lo sostuvo como si fuera una bandera nueva. El universo contuvo el aliento. El precio pagado fue real. No todas las voces volvieron, hubo tumbas en mundos que antes cantaban. En una ceremonia silenciosa, la comandante dejó caer un mechón de cabello en la gravedad de un asteroide memorial. Fue un gesto pequeño y humano, una confesión a quienes ya no podían contestar. El dolor fue, y sigue siendo, parte de la victoria. Esa herida es la marca que recuerda por qué lucharon, por las pequeñas cosas que el imperio creía obvias, un libro, una canción, una playa, y que en verdad contenían la sustancia misma de la humanidad. Amor silencioso. Una promesa hecha a un hermano es tan real como un juramento de sangre. En el horizonte, mientras las últimas piezas del edificio imperial fallaban, surgió una idea que se convertiría en leyenda: no se debía permitir que la extracción volviera a tomar la forma de un imperio. Surgió una red de defensa tejida por aquellos que habían sido heridos, un escudo que no era solo armas sino acuerdos culturales, memoria pública, protección de mundos, educación en resistencia. La comandante, ahora marcada por la experiencia, ayudó a fundar ese tejido. No buscó coronas ni halagos, buscó que el nombre de su hermano quedara en piedra y en canción. Las noches en las naves ya no eran solo vigilancia, eran tiempos para contar historias. La nana quedó en los reproductores y la gente, incluso las que habían sido duras y fracturadas, lloraban en silencio. Había una nueva forma de amor, una que se sostenía en promesas cumplidas y en el respeto por el sacrificio. Esa forma de amor no era sentimental, era una arquitectura de motivos que hacía posible la vida compartida. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La leyenda se esparció, de cómo la hija de seda se convirtió en comandante, cómo las manos humanas habían tocado por última vez los nodos del imperio y cómo una nana salvó el corazón de una mujer en el momento decisivo. La historia no fue una fábula sin sangre, era una crónica con bordes afilados. Pero también era una promesa para los que vivirían después, que la humanidad había enseñado al cosmos que no se sometería sin memoria. Al final, en una pequeña colina de piedra donde se reunían los sobrevivientes, la comandante dejó la bandera quemada sobre un pedestal improvisado. Junto a ella, un niño tocó las notas de la nana en un viejo sintetizador, la melodía era dulce y dura, como todo lo que había valido la pena. Ella se inclinó, no por humildad teatral, sino para recoger una piedra y ponerla sobre la bandera, como quien marca un jirón de tierra con una mano que supo lo que es perder. Orgullo. La humanidad se había vuelto algo más que una serie de refugios, era una especie que despertaba. Cuando alguien preguntó por qué lo habían hecho, por qué arriesgar tanto, la respuesta fue sencilla en su contundencia: porque la gente tiene rostros y nombres, porque una nana en una memoria vale más que toneladas de comida. Porque se luchó para que los que vienen después tengan algo que contar. En la mirada de la comandante había una mezcla de pena y gozo, como cuando una tempestad deja en el aire el olor a tierra mojada. Ella no había buscado venganza por vanidad, la venganza que pidió fue una restauración, la restitución de la dignidad que se niega a ser cifra.
El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y en el momento del cierre, cuando las luces de las naves se encendieron para volver a ser faros de tránsito y no trampas de caza, la comandante miró el firmamento que la vio nacer en privilegio y renacer en ceniza. Había en ella una certeza tranquila: la humanidad no necesitaba que el universo le tuviera miedo, necesitaba que el mundo supiera que nunca sería únicamente un recurso. Ella había sido la chispa que encendió algo más grande, y a pesar del precio, lo que emergió era digno de las canciones que su madre le había enseñado. La nana comenzó otra vez, en manos de voces nuevas. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.